Querido hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas, ahora vamos a la palabra de Dios, que es una espada que corta todo lo que no venga de Dios. Es un arma muy poderosa. Te invito a que la busques, te invito a que la tengas ahí en tu mano para comenzar a leer esa palabra de Dios. Hoy, querido hermano, te vengo a contar de todas esas experiencias que yo he tenido a través de los sueños y cuando el Señor me ha hablado a mí, en especial de los sueños, pero también quiero hablarte de esas personas que vivieron esas experiencias con Dios a través de los sueños en la palabra de Dios plasmados. Entonces, me parece que es de vital importancia conocer que Dios también a ellos les habló y que aún sigue hablando. Y muchas personas no le dan importancia a estos sueños, no le dan esa importancia, no piensan que son sueños por tenerlos. No, Dios nos habla a través de los sueños y es un don tener esas experiencias con Dios, porque Dios nos está avisando cualquier cosa que pueda pasar a través de los sueños, porque Él habló a sus profetas, le habló a sus siervos a través de los sueños. Y muchos de sus sueños en Dios fueron cumplidos. Esas profecías, todos esos sueños fueron. Y nosotros soñamos para orar por los demás, soñamos porque Dios nos quiere avisar algo. Y que muchas veces esos sueños son para nosotros, no para contarlos, otras veces para sí ayudar, para orar. Y hay 3 tipos de sueños y eso es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana. Y enseñarte estos 3 tipos de sueños, cómo suceden y cómo se dan. Bueno, amado hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas, primero te quiero decir que hay un sueño que es producto del día, que es cuando comes mucho y te fuiste para la playa y te fuiste a una palmera y te tomaste un jugo y te encontraste con unas amigas y de repente en la noche saliste soñando con tu amiga que estabas en la playa, que ella nadaba y tú ibas nadando. Esos son sueños producto del día, que quedan en la memoria o en el subconsciente y se revelan en la noche y te acostaste sin hacer oración, no hiciste oración ni nada. Eso es producto del día. Hay unos sueños que son ataques del enemigo. ¿Y cómo tú vas a interpretar que son ataques del enemigo? Porque son sueños sexuales, son sueños que no vienen de Dios. Son sueños que te perturban la mente, que te quitan la paz y que te dan una intranquilidad. ¿Cuándo los sueños vienen de Dios, querido hermano, querida hermana? Los sueños vienen de Dios cuando quieren tratar de decirte algo. Y como siempre te he dicho, ese sueño no se te olvida. Ese sueño está ahí en tu corazón y en tu mente. Y ese sueño está ahí. Entonces, esos sueños que tú tienes es la voz de Dios hablándote, es Dios revelándote algo, es Dios queriéndote hacer una advertencia, es Dios manifestándote algo para que tú ores por aquella persona o para que ores por ti mismo o te quiere prevenir de algo. Entonces muchas veces cuando soñamos con agua, con manantiales, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué significaba aquello. O con animales, cosas así. Cuando uno sueña con animales, son sueños muy perturbadores. Entonces tenemos que tener esto claro, que el mundo espiritual es mucho más real y que Dios nos habla y nos sigue hablando, porque muchas personas dirán, no, eso fue en la época de José porque es el más conocido, que siempre hablan de José, pero no solamente Dios le habló a José, también le habló a Daniel, porque José interpretaba los sueños. Daniel tenía que decir el sueño y más interpretarlo. Esto lo vemos en el libro cuando el rey Nabucodonosor, que más adelante vamos a ir comprendiendo. Entonces, querido hermano que estás ahí, quiero ir a esas citas bíblicas primero. Dios a mí personalmente, querido hermano, te quiero decir que me ha hablado a través de los sueños. Me ha prevenido de muchas cosas a través de los sueños. Me ha dicho cuando yo voy a un lugar a hacer algo. Entonces, esto es algo que yo he vivido, es algo que al principio nadie me explicaba, nadie me decía que esto era un don y que yo veía cosas y veía cosas, pero es el Señor hablándome a través de los sueños, es el Señor hablándome a través de todo lo que va a ser manifestado. Muchas veces soñaba cuando las personas se ponían mis vestidos, quería decir que querían mis vestiduras espirituales. Muchas veces soñé que barría un lugar, trapeaba un lugar y me mandaban a hacer el aseo a la parroquia o a la iglesia. Entonces,
son esos momentos donde el Señor nos va mostrando muchas cosas. Muchas veces el sueño no es totalmente igual, pero sí se asemeja y es el Señor hablándonos en cada signo, en esos manantiales. Cuando nos hemos soñado con manantiales, son sueños de Dios. Cuando hemos soñado, por decir, con animales, tenemos que saber interpretar todo esto porque son ataques del enemigo. Cuando los sueños vienen de Dios, sabemos que viene de Dios porque Dios nos hace sentir que vienen de Dios. Ya, entonces hay que discernir mucho bien este tema de los sueños, hay que tenerlos presentes. Entonces, primero que todo, quiero ir al libro de Job, primero que todo, y decirles esto. Esto está en el capítulo 33 de Job, en el versículo 14. Dice: Dios nos habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o en una visión. Más adelante vamos a hablar de la visión. En un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo, y así los libra de la tumba y los salva de la muerte. Vemos claramente en este libro de Job que Dios por las noches va y nos habla al oído del hombre, ya dormidos, y nos habla a través de los sueños. Y para nosotros, Dios hablarnos a través de los sueños, nosotros tenemos que sellarnos con la sangre de Cristo, hacer una oración, cerrar todas las puertas, no dejar ninguna puerta abierta al enemigo, cerrar todo a través de la oración y sellarnos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Hay una parte también de la palabra de Dios que dice que Él nos instruye dormidos, que Él nos instruye. Entonces, querido hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas, también te quiero decirte que en el libro de Génesis 37, cuando José tenía 17 años de edad, siendo un jovencito, en el capítulo 37, versículo 6, dice: escuchen, voy a contarles un sueño. Este es José. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo, y de pronto el manojo mío se quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío e hicieron referencias. Todos sabemos que José tuvo este sueño, que fue un sueño que él contó a sus hermanos y les dio mucha rabia, y que él no lo vio cumplido de inmediato, pero sí con el tiempo. Él vio que ellos hicieron esa venia cuando hubo el hambre en Egipto y que tenían que ir cuando hubo el hambre allá en su tierra y tuvieron que ir a Egipto, a buscar esa comida que Dios había preparado para que ellos fueran alimentados. Entonces José también tuvo otro sueño y era Dios hablándole, Dios diciéndole lo que le iba a pasar, ¿cierto? Pero él ni él mismo comprendía en ese momento cuánto tiempo puede durar eso para hacerse realidad. Pero dice que tuvo otro sueño en el que veía que el sol, esto está en el 9, versículo 9 del capítulo 37, dice: sabían que tuve otro sueño en el que veía que el sol y las 11 estrellas me hacían reverencias. Entonces era que el Señor lo iba a colocar de gobernador. Eso era lo que el Señor estaba tratando de decir. Pero después vemos que él va a la casa de Potifar y es un buen administrador, y todo lo que José tocaba le iba bien porque Dios estaba con él. Pero en un momento dado que la mujer de Potifar quiere seducirlo y él hace lo correcto, él va a la cárcel, porque muchas veces cuando hacemos lo correcto también nos pasan cosas que no entendemos. En ese momento era Dios preparando su carácter para que él fuera un gran gobernador. Entonces desde la cárcel ayuda a un copero y a un panadero. Entonces está en el capítulo 40 del Génesis, lo puedes leer. Dice: después de esto el copero se le ha encargado de servirle el vino al rey, también el panadero estaban ahí y ofendieron a su amo, al faraón, y él se enojó con estos dos funcionarios. Pero vamos a irnos directo a la palabra de Dios cuando
José le interpretó el sueño. José le dijo: el sueño de usted quiere decir que 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía. Y cuando esto suceda, acuérdese usted de mí, por favor, hable de mí al faraón para que me saque de este lugar. Recordemos que el faraón, cuando estaba allá, el hombre no se acordó de José enseguida, sino a los 2 años. Entonces, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo: por mi parte yo soñé que tenía unas canastillas. Entonces el panadero fue el que muere. Entonces Dios estaba avisando a través de José que el panadero iba a morir y que el copero iba a regresar a su puesto con el faraón. Entonces es Dios, ves, hablando a través de los sueños, que no son cualquier cosa como dice todo el mundo. No, los sueños son, no. Hay que saber discernir, hay que saber interpretar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de los sueños. Sabemos que él se volvió gobernador de Egipto por ese don que Dios le había dado. El don que Dios le dio a él lo utilizó muchas veces y le sirvió bastante. También cuando después de 2 años él es que logra interpretar el sueño del faraón, es cuando el copero se acuerda de él después de tanto tiempo, porque él salió y no se acordó más nunca de José, sino justo José en el momento, en un solo día, recibió todo aquello. Entonces él interpretó ese sueño del faraón. Recordemos de esas vacas 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, que es el hambre que iba a ocurrir, y que José previno todo esto para alimentar a todo un pueblo y a muchísimas personas a través de ese sueño que Dios le interpretó. O sea, Dios estaba hablando a José para que fuera prevenido de una gran hambre. Entonces vemos que Dios aquí nos habla a través de los sueños. De pronto tú a veces tienes unos sueños, unas revelaciones, de pronto Dios te está dando ese don y tú no te estás dando cuenta que lo tienes. Entonces, también el Señor habló de manera muy especial al rey Nabucodonosor, el que fue el que hizo todo el destierro allá en Babilonia, que se llevó a toda la Jerusalén. Entonces vemos como el sueño de Nabucodonosor, esto está en el libro de Daniel, en el capítulo 2, dice que tuvo varios sueños. En el capítulo 2, versículo 1, dice: durante el año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar preocupado que no podía ni dormir. Entonces dice que mandó a llamar hechiceros, brujos, magos, de todo, pero nadie pudo interpretar ese sueño. Y Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras y dijo: bendito sea el nombre del Señor Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él es el dueño de la sabiduría, Dios. Él te va a dar esa gracia de poder entender y comprender ese sueño. Por algo Él te lo ha dado. Y tiene ese poder y cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes y revela, ojo, revela. ¿Ves que Dios revela? En el 22 del capítulo 2 de Daniel dice la palabra de Dios en el versículo 22 que Él revela las cosas profundas y secretas. O sea, cuando tú tengas esos sueños, Dios te va a dar la gracia de tú mismo interpretarlo, de tú mismo saber ese mensaje que Dios quiere darte. Y conoce lo que está en la oscuridad, y pues la luz está con Él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte. Ahora me has hecho saber lo que te pedimos y me has dado a conocer lo que preocupaba al rey. Fue este joven Daniel, lleno del Espíritu Santo, que pudo interpretar estos sueños del rey Nabucodonosor, porque Dios nos habla a través de los sueños que nosotros tenemos. Y Dios nos habla, en este caso, a este rey Nabucodonosor, le estaba también enseñando.
Entonces él lo llamaron a Daniel, lo llamaron Belaltasar. Pues decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa. Recordemos que en el libro de José, José interpreta el sueño del faraón. Acá Daniel le toca no solo interpretarlo, sino decirle al rey Nabucodonosor que había soñado o de no iba a ser muerto. Entonces él le dice en el versículo 28 del capítulo 2 de Daniel: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad qué va a pasar en el futuro. Es Dios el que revela, es Dios el que muestra esos misterios. Y nos hace saber. Por eso le decía que le había hecho saber, porque Dios es el que nos hace saber ese interpretado de nuestros sueños. Mira, yo siempre le digo a todo el mundo que todos los sueños que vaya teniendo los vaya anotando. Yo los anoto en mi cuaderno. Y aunque en ese momento no los entiendo, ahorita les cuento algunos de esos sueños que tuve, después les entiendo ese significado y sé qué significan, queridos hermanos. Y tú te vas dando cuenta que es un don que viene de Dios, que es algo que viene de lo alto, que es algo sobrenatural y que Dios te está hablando y que Dios te está tratando de decir algo. Y Dios nos sigue hablando, queridos hermanos. Entonces él veía una estatua muy grande que se levantaba. Esto está en el capítulo 31. Y brillante. Esto lo está diciendo Daniel. Ojo, esto no lo está contando Nabucodonosor. Él le está interpretando el sueño y le está diciendo lo que soñó, porque Nabucodonosor no le dijo, yo soñé y interprétame. No. Vemos en el libro de Daniel capítulo 2, léetelo, donde dice que Daniel tuvo que interpretar el sueño y decirle lo que había soñado. Eso está en Daniel 2:31, dice: en el sueño su majestad, o sea, Daniel está hablando que el sueño que tuvo el faraón, él no se lo está contando, él se lo está revelando lo que él soñó, porque el Nabucodonosor era una persona que no confiaba, y para él saber el sueño de Dios, él tenía que preguntarle al profeta Daniel que si ese sueño que él había tenido, que se lo contara, como decir, yo soñar que se está derrumbando algo, y entonces yo solita sé, y Dios, que se está derrumbando algo, y entonces yo llamo a alguien que me interprete el sueño, pero que me diga también qué soñé. Esto es lo que estaba pasando con Nabucodonosor y Daniel, el profeta Daniel. Entonces en el capítulo 2, versículo 31, dice: el sueño de su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante de aspecto. La cabeza de la estatua era de oro puro y el pecho y los brazos de plata. El vientre, los músculos de bronce, las piernas de hierro. En una parte de las piernas era de hierro y la otra era de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra, sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó en un momento. De hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo. Como se ve que en verano, cuando se trilla el trigo y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro, pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la sueño. En este momento Daniel estaba diciéndole a Nabucodonosor lo que él había soñado. Ahora va Daniel a interpretar ese sueño. Dime si no hay poder en Dios, de poderte dar a través del Espíritu Santo a Daniel esa forma de decirles hasta el sueño que él había tenido sin que él se lo hubiera contado. Y en el capítulo 2, versículo 36 dice: este es el sueño, ahora se lo voy a explicar, porque como nos decía ahorita, que Dios es el único capaz de poder darle esa interpretación a los misterios. Entonces le dijo: voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes. ¿Se acuerdan que él era un rey que estaba ahí, él el rey de Babilonia? Entonces su majestad es el más grande, porque Dios del cielo le ha dado el reino, el poder y la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres y animales y aves, y lo ha puesto bajo el poder de su majestad. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo que él es el que pone a los hombres a reinar.
Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, y vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro, así como el hierro destrozó todo y lo destruye, así este reino se destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también una parte de los pies de los dedos eran de barro y otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de fuerza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Queridos hermanos, me quiero quedarme en que cada sueño es Dios hablándonos, diciéndonos algo a nuestro corazón. Y él le explicó así todo el capítulo 2, está toda esa explicación, tanto del sueño como en la interpretación. En el 45 dice, esto es lo que significa la piedra de su majestad. Vio desprenderse del monte sin que nadie me hubiera empujado, piedra que se convirtió en polvo de hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad que va a pasar en el futuro. Dios nos avisa lo que nos va a pasar, querido hermano. Esto no es un cuento, esta es la realidad. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios nos sigue hablando acerca de lo que nos va a suceder y de lo que nos va a pasar. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Entonces el rey Nabucodonosor, ojo, aquí es donde va a entrar Nabucodonosor, se puso de rodillas, porque nadie, ni los brujos, ni los hechiceros, ni nadie le había podido interpretar el sueño. Entonces mandó que ofrecieran sacrificios. Después le dijo a Daniel, verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes que revela los misterios, pues tú has podido descubrir este misterio. Él estaba impresionado de que Daniel pudiera interpretar, pero sabemos que fue el Espíritu Santo que estaba en el joven Daniel que pudo hacer que todo esto fuera interpretado. Luego el rey se puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además que lo nombró gobernador. También fue un gobernador, Daniel. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego en importantes cargos en la administración de Babilonia. Querido hermano que estás ahí, ves que Dios nos habla en los sueños. Le habló a Nabucodonosor, les favoreció a Daniel que lo interpretó y que Dios estaba mostrando todo aquello que podía pasar. Le habló al mismísimo faraón a través del sueño, en las vacas flacas y las vacas gordas, y José interpretó estos sueños solamente. Acá el profeta Daniel tuvo no solo que interpretarlo, sino también decir lo que había soñado. Y quiero irme también a otra persona. Con esto quiero comprobarte, hermano querido, a través de la palabra de Dios y a través de mi historia, de que Dios aún nos sigue hablando a través de los sueños. Entonces, también quiero hablarte de José en el capítulo de Mateo. Busca tu Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice así: ya había pensado en hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. En este capítulo, querido hermano, nos damos cuenta de que el Señor estaba previniendo a José para salvar a nuestro Señor Jesucristo de una muerte así tan chiquito. Entonces le dijo que no tuviera miedo y le habló a José a través de un sueño donde se le apareció un ángel y le dijo que no tuviera miedo de tomar a María por esposa. ¿Por qué tú crees que el Señor le dio ese sueño a José? Porque él era un hombre bueno, un hombre justo, dice la palabra de Dios. Y él pensaba de que la Santísima Virgen María le había sido infiel. Y Dios, conociendo que dice la palabra que él era un hombre justo, que era bueno, como amigo de Dios, Dios quería responder esa pregunta que él no entendía. Y en un sueño el Señor le habló y le dijo que no tuviera miedo de tomar a María por esposa, porque lo que ella tenía, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, era por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios le estaba hablando aquí a un hombre que amaba a esa mujer y que amaba y que estaba muy angustiado porque pensaba que había sido traicionado. Entonces, querido hermano, Dios nos habla y nos habla de muchas maneras. Y también lo hizo porque no quería perjudicar a María, no quería perjudicar a nuestro Señor Jesucristo, no quería perjudicarlos. Entonces, el Señor por eso habló en los sueños. Y vemos que es un momento muy importante porque era Dios cuidando a su hijo a través de José. Entonces, ahora vamos a otra parte de la palabra de Dios muy maravillosa, donde también el Señor habló en sueños. Dios aún nos sigue hablando, querido hermano que estás ahí, aún nos sigue hablando. Entonces vamos ahora al libro de profeta Joel, donde dice lo siguiente, en el capítulo 3, amado hermano, amada hermana que te encuentras ahí. Dice: después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijos de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Derramaré mi espíritu en aquellos días, mostraré en el cielo grandes maravillas, sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. Vemos que el profeta Joel, nos habla de que también tendrían sueño los ancianos. Entonces Dios nos sigue hablando de los sueños, querido hermano. También vemos que el Señor sigue hablando y nos sigue hablando de una manera especial. Quiero buscarte donde Jacob tuvo un sueño donde ángeles bajaban, ángeles subían. Era una escalera. Esto está en Génesis 28. Que Jacob también tuvo un sueño. De pronto José sacó el don de su papá. 28 en el versículo 12. Dice, en el versículo 12, en el capítulo 28 del Génesis, dijo: allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por lo cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes le daré esta tierra donde estás acostado. Lo más importante de este versículo es el capítulo 12, el versículo 12, donde Jacob tuvo un sueño, donde ángeles bajaban, ángeles subían. Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Bueno, querido hermano, también te quiero comentarte de que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, la esposa de Poncio Pilato tenía unos sueños que no la dejaban dormir. Era Dios hablando que Jesús era su hijo. Entonces, querido hermano que estás ahí y que hemos compartido estas pequeñas citas bíblicas acerca de los sueños, el mensaje principal que Dios quiere regalarte a tu vida y a tu corazón es que los sueños tienen un mensaje. Los sueños de Dios son para avisarnos algo, para comunicarnos algo, y que nos quiere decir algo a nuestra vida. Y los sueños son importantes porque Dios nos quiere decir algo y no los debemos dejar pasar por pasar, sino meditarlos y, como les decía, tomar una libreta, escribirlos
porque son importantes. Hermanitos, esta libreta que tengo acá en mi mano es una libreta donde escribo todos esos sueños que Dios me ha regalado. Mira, hay unos momentos en que yo, recuerdo el sueño, como le decía, que es de Dios. Mira, una vez tuve un sueño donde yo estaba en un lugar, en mi comunidad, y allí estaban dos hermanas de comunidad. Una me daba la espalda, la otra me ayudaba y me mandaban a cuidar niños, porque yo siempre he ministrado, la parte de los niños. Y en eso entré y me tocó pelear con una mona que era como un demonio. Y cuando yo salí de aquel lugar, yo me miré, yo era una anciana. Y estaba un celador y me vino a buscar un hombre, me decían sobre el apellido de la persona. Y yo decía, pero yo solamente conozco a esta persona con este apellido. Y llegaba, y cuando yo salía fuera de la puerta había un gran manantial que no dejaba de cesar. Entonces el Señor me habló mucho de los ríos de agua viva, de la madurez espiritual, y me habló muchas cosas porque yo siempre sueño con llegar a la ancianidad. Y era el Señor hablándome en ese sueño, y después lo logré entender. Un día tuve otro sueño donde yo estaba en un barrio y ahí me llamaba la atención un estampado, un vestido de alguien, y era que una persona usaba mi vestido. Como le decía, el Señor me reveló de que son personas que a veces quieren las vestiduras tuyas, y que Dios a cada uno le da esas vestiduras, pero de pronto esa persona en ese momento estaba muy enceguecida y necesitaba el amor de Dios y saber que tenía sus propias armas, porque yo siempre me recuerdo cuando David fue a pelear con Goliat y le iban a ponerle todas las armaduras de Saúl. Él decía que con eso no pudo, y con su ondita derrotó a Goliat. Entonces, todo esto que estoy hablando, queridos hermanos, son sueños donde Dios me ha hablado, donde Dios me ha hablado muchas cosas. Una vez tuve un sueño con una finca y un espejo. Soñé con una finca que no tenía piso. Son bastantes cosas. Y también tenemos que tener en cuenta que ahora que estoy leyendo aquí, hay sueños de que muchas veces sueñas lo mismo. Tienes que prestarle mucha atención, porque Dios queriéndonos decir algo a través de ese sueño, querido hermano. Y si te toca hacer ayuno, mijito, haga ayuno. Si a usted le toca orar a Dios, hágalo. Ya. Una vez soñé con unos perros, un vestido blanco. Mire, cuando usted sueña con toros y eso, son ataques del enemigo. Cuando usted le pica algo, le pica un alacrán, son ataques del enemigo que van a venir sobre usted, problemas. Una vez les voy a contar algo, queridos hermanos, que es uno de los sueños de que el Señor me está poniendo en el corazón. Yo soñaba con muchas Biblias, con la palabra de Dios. Entonces yo veía cómo las personas echaban todas esas Biblias, todas esas palabras de Dios en un tanque inmenso, que era así de grande, de basura. Echaban toda la palabra de Dios. Y yo recuerdo que una Biblia que yo tengo, que mami siempre ha tenido aquí en la casa, es muy viejita ya, no tiene ni siquiera pergamino de lo viejita que es. Y yo le decía al demonio con el que yo peleaba ahí en el sueño, yo le decía: esta Biblia tú no la vas a botar, porque esta es mía. Yo la alzaba en lo más alto. Queridos hermanos. Y todo ese poco de Biblias botadas. Entonces hubo un tiempo, queridos hermanos, donde Dios me dijo que así como estaban esas Biblias ahí en ese caneca, era porque muchas personas iban a despreciar la palabra de Dios. Porque mucha gente iba a despreciar ese mensaje. Ya, entonces yo cuando soñaba eso siempre veía que tenía muchos problemas, y habían personas que no querían que yo predicara, había muchas personas que me negaban la posibilidad de hablar de Dios, y Dios me decía: es un canal, predica de esta forma. Y yo no lo quería hacer porque yo decía: uy, ¿ahora qué van a pensar? Pero el Señor me dijo que yo no tengo que tener miedo de predicar su evangelio, de su palabra. Entonces, queridos hermanos, era eso, era el desprecio de la palabra. Era el desprecio que iban a tener hacia la palabra de Dios. Y muchos significados tiene esto. Y yo nunca me he olvidado
de ese sueño. También tuve un sueño hermoso que yo veía al Señor. Yo estaba en una construcción y en esa construcción habían unos cimientos. Ahora yo entiendo por qué yo soñaba eso, porque Dios estaba preparando un lugar para mí, para yo llevar esa palabra. Y el Señor me decía, una voz que me decía, háblame del Génesis. Yo decía, yo no puedo predicar lo mismo que está predicando todo el mundo. Y yo le hablé al Señor del libro del Génesis. Yo le dije, Señor, es que el hombre está casándose con el hombre, la mujer con la mujer, y han destruido todo lo que es el matrimonio. Y el Señor estaba ahí conmigo y en un momento Él me dijo, vamos que te voy a llevar a un lugar donde como que nadie quería ir. Y en eso me vi que estaba en mi casa, llegó unos hombres armados con revólver, con todo, y me daban me pedían un recibo de luz. Y ¿cómo es que se llama? Yo en ese sueño, yo tenía mucho miedo porque yo les veía las armas y todo, y me dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Entonces, son pequeños momentos donde el Señor nos va hablándoles a través de los sueños. Entonces, después el Señor apareció como en un estado gris, donde Él estaba ahí, pero era como si Él me hablara con sus pensamientos. Pero no escuchaba su voz, pero sí me hablaba con sus pensamientos allá arriba en las nubes. Y Él me decía, ¿por qué quieres volver? Y yo le decía, Señor, quiero volver porque quiero ser una mejor persona. Y le conté un sueño que yo tenía, o sea, personal. Y Él me dijo que me daba esa oportunidad. Entonces, después me dijo, te voy a llevar a un lugar donde nadie quiere ir, y bajé a un cementerio. Es decir, que nadie quiere morir, entonces carnalmente. Pero el Señor me mostraba todo eso y Él me decía, ¿para qué quieres volver? Yo cuando recuerdo esto, recuerdo que el Señor siempre me dijo de que debería ser cada día una mejor persona, que eso es la santidad, ser cada día una mejor persona. Y Él volvió a preguntarme y yo le dije lo que yo tenía en mi corazón, cuando de repente mandó una hermana que me ungió los ojos y le dio esa autoridad. Entonces yo comprendí de que Dios me estaba mostrando a esa hermana porque yo le podía contar estas cosas que me estaban pasando. Y el Señor hizo que tocara mis ojos, y cuando yo desperté, querido hermano, yo en la cama salté y era como cuando yo iba usted metiendo las manos en un guante. Entonces todo el espíritu iba entrando en mí. Entonces quiere decir que yo estaba en un estado, yo había salido de mi cuerpo. Y el Señor me estaba diciendo algo muy hermoso, y era que tuviera fuerza, que tuviera ánimo, que cuando me sintiera mal siempre recordara de que eso que yo le dije en el sueño, querido hermano, eso se me va a cumplir. Entonces he soñado con culebras de oro, he soñado con uniones de manos, hablándome Dios a lo personal, cosas que van a pasar en mi vida. Y yo sé que a ti también te está hablando. Una vez soñaba con la Sagrada Familia, con un pesebre, con una casa gigante, con puertas. Todo esto, querido hermano, no te lo voy a especificar ahora, pero una vez soñé con un taxi y con una mujer, y cuando llegué se trataba de una canción y cantidades de cosas, querido hermano, que Dios me ha hablado a través de los sueños. Entonces ahora no tendría como que todo por contártelo. El mensaje que Dios nos quiere regalar, es ese mensaje, hermanito, que los sueños que vienen de Dios hay que prestarles mucha atención, querido hermano, porque Dios queriéndonos dar un mensaje, es Dios queriéndonos decir algo, querido hermano. Mira, te voy a contar algo último para cerrar. Yo había soñado una vez de que yo pasaba como una vergüenza, una cortina se caía, querido hermano. Y en ese momento un alacrán muy grande me pisaba en el talón y yo pensaba que yo me iba a morir. Y con estos dedos yo agarré una hiel de demonios. A unos días llegó una mujer y me regaló unas pulseras y yo las toqué con esta manito. Era Dios revelándome que esas pulseras no me las podía poner. El alacrán que tenía en el pie, querido hermano, yo fui a donde una profeta que conozco,
Y yo llegué allí, ella me dijo, Lice, el Señor me muestra que te tengo que orar. Y cuando ella empezó a orarme, querido hermano, querida hermana que estás ahí, ella me dice, Lice, veo un alacrán fuerte y grande que tienes en el pie. Y yo no le había dicho nada de eso. En esos días tuve muchos problemas y muchas dificultades con la mujer que yo veía en el sueño porque yo no le veía el cuerpo. Yo solamente veía unos pies que se burlaban de mí y cuando yo entré al baño la cortina se caía y fue que me hicieron pasar muchas vergüenzas en una fiesta donde yo estuve. Entonces, querido hermano, para que te des cuenta de que Dios nos revela muchas cosas. Una vez también mi hermano se había bautizado en un lugar y el Señor me mostraba esas vestiduras blancas donde él se bautizaba y él me negaba eso, que no se había bautizado. Y el Señor me estaba mostrando en el sueño que sí que se había bautizado y que esa novia que él tenía se metía en un charco y que esa novia lo iba a dejar y así ocurrió, querido hermano. Entonces, una vez también el Señor me mostró cuando mi sobrina se caía y se cayó. También hace poco tuve un sueño donde mi hermana estaba toda llena de llagas en las piernas y de repente mi hermana me llama, Lice, me caí y estaba enyesada, era una parálisis, o sea que se iba a caer, era el Señor mostrándome eso. Pero usted dirá, ¿por qué se cumplió? Porque a veces no le presté atención, no oré, no hice nada. Y ¿cómo es que se llama? Mi hermana llevó a cabo eso. También una vez tuve un sueño con una compañera que se la llevaban unos espirales, tenía muchas cosas en su cuerpo y muchas cosas y conté ese sueño y no me prestaron como que esa atención porque pensaban que era un sueño y sueño era. Resulta y pasa, querido hermano, que ese hogar se destruyó por completo y ¿cómo les digo, hermano? O sea, ¿qué me mostró el Señor a través de esto? Que cuando uno no ora, las cosas pueden suceder, pero cuando uno ora pueden ser prevenidas. Querido hermano, también una vez tuve un sueño donde yo tenía un bebé en los brazos y había un compañero mío de comunidad que tenía otro bebé en brazos. Y cuando yo le preguntaba de quién es ese bebé, él me decía que era de una persona, o sea, era de su cuñada. Entonces, cuando a los días estoy en oración y eso, en la oración que siempre hacen, y me dice una persona, no, el bebé de esta muchacha se perdió. Yo dije, Dios mío, bendito, ahora sí puedo entender el sueño. Cuando yo llegué a mi casa, había nacido el bebé de mi hermano. Entonces yo contemplaba ese bebé de mi hermano, pero el otro bebé que le veía a mi compañero era que esa persona, bendito Dios, la cuñada de él había perdido a su bebé y yo no sabía. Era Dios revelándome eso, querido hermano. Entonces, hay que prestarle mucha atención a los sueños que Dios nos da, porque no son cualquier cosa, querido hermano, son sueños donde Dios nos está hablando o nos está queriendo transmitir y dar un mensaje, querido hermano, que tú te encuentras ahí. Le pido al Señor que me dé la gracia de poder yo expresar todo esto que el Señor me pone en el corazón. Y si te digo que los escribas, que ores, que hagas ayuno, que le preguntes al Señor qué significa todo eso, qué es lo que Él te quiere decir y qué es lo que Él te quiere interpretar. Y te aconsejo que cuando vayas donde alguien sea una persona que tenga estos mismos dones, estos mismos sueños que tú tienes, porque cualquier persona te va a decir, no, sueño es. Cuando muchas veces me dijeron sueño es, pasaban cosas. Cuando yo empecé a creerle al Señor que era un don que venía de Él, entonces había muchas prevenciones, querido hermano. Hay veces que hay esos sueños donde Dios, solo hablándote a ti, de cosas íntimas tuyas que son para ti, que no son para contárselas a nadie. Y hay otros momentos en que el Señor te habla para que se lo cuentes a alguien que está en pecado, que te está mostrando algo acerca de esa persona, ya sea para un bienestar material, un bienestar espiritual, o las personas que a ti te aman o te aprecian, o las personas que también te hacen daño. Por lo menos yo una vez soñé con una mujer que estaba de espalda y iba a un cementerio y adoraba algo. El Señor prácticamente me estaba mostrando quién era esa mujer. Ya, entonces, para que te des cuenta, cuando uno tiene esa intimidad con Dios,
y que Dios nos habla a través de los sueños y que son sueños donde Dios nos está anunciando, nos está dando una advertencia, nos está previniendo o nos está dando algo, como a José, que lo previnió de que nuestro Señor Jesucristo fuera asesinado. Cuando Herodes mandó a matar a todos los niños y también cuando él quería saber si María lo había traicionado o no. Y Jacob, cuando veía esos ángeles que bajaban, ángeles subían y era una escalera, pero él veía era la gloria de Dios. Cuando José soñó con esas espigas que le hacían reverencia, más tarde él vio ese sueño de que los hermanos le hacían venias. También cuando Nabucodonosor descansó, cuando Daniel le interpretó el sueño y se lo reveló también. Y cuando Nabucodonosor no solamente tuvo ese sueño, tuvo varios, y cuando el faraón fue interpretado el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas a través de José, y cuando el copero y el panadero también recibieron esta gracia de este don a través de los sueños. Y también en otro próximo video hablaremos acerca de estos sueños. Entonces, querido hermano, te dejo hasta aquí. Bendecimos a Dios y vamos a despedirnos con una hermosa alabanza que me gusta mucho, que se llama Espérame. Entonces, el Señor siempre nos está hablando, queridos hermanos. Nos habla de muchas maneras. No solamente Dios nos habla acerca de los sueños, nos habla también a través de una persona, a través de alguien, pero hoy como tal quise basarme en eso que el Señor me regaló, en eso de los sueños, porque son experiencias que he vivido, son experiencias que el Señor me ha permitido vivir a mí, querido hermano, que estás ahí, que me ves. Entonces, me encanta mucho esta alabanza y vamos a glorificar el nombre de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te ayude a revelarte cuando un sueño venga de Él, cuando un sueño venga del enemigo, que no te dejes engañar. Espérame por la mañana. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Antes de que salga el sol, Cuando es que comience el día, quiero darte mi canción. Alabemos al Señor por sus dones. Yo principalmente, Señor, quiero darte gracias porque muchas veces me has prevenido. Queridos hermanos, yo sé que ya terminamos, pero una vez el Señor me dijo, no te coloques ese vestido, porque ese vestido que tú te quieres poner lo tiene alguien que te va a acusar. Y yo no me lo puse, querido hermano. Dios es grande, Dios es hermoso. Espérame, dueño en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor. Hermano, también una vez soñé con unos cepillos, como cuando tú sabes la gente que usa en el carnaval, acá en Barranquilla, las tiritas. Así, pero eran todos negros. Y venían a atacarme, querido hermano. Venían a atacarme muy fuertemente. Y en esos días tuve bastantes ataques del enemigo. Pero yo después me sumergí en una agua bien clarita y el Señor me daba la victoria. El enemigo se convertía como en un pedazo de palo. Después comprendí el sueño de que fue que tuve muchos ataques, pero después el Señor me fue purificando, que significa el agua. Y Él me fue purificando cada día y me fue dando esa victoria. Yo no quiero el día Pesa sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Una vez también tuve un sueño con una gran paloma blanca, muy inmensa, grandiosísima. Espérame que necesito. Cuando yo llegué donde mi mamá la habían operado y llegué al hospital. Cuando yo llegué al hospital, ella me regaló una estampa donde estaba una paloma grande, blanca, y yo estaba debajo de ella. Quiere decir que Dios me estaba diciendo, estoy contigo, aquí estaba. Mi mamá salió, le salió todo bien, y esa es la revelación del sueño, querido hermano. Y yo la veía en el cielo, y la estampa era en el cielo, y eso. Te quiero ver.
Dios te lo quiere dar, hermano, porque muchas veces eso es un don. Eso es un don. Y yo lo digo con certeza, con seguridad, que estos ojos han visto esas revelaciones de Dios. Y Dios me ha avisado cosas mías, cosas de los demás. Pero hay que tener también mucha prudencia antes de hablar de todas estas cosas. ¿En qué parte, querido hermano? Por lo menos en algunos momentos yo a veces no doy esos nombres de las personas, porque son para decírselos a ellas, a solas. Entonces hay que tener también mucha prudencia, hermanitos. Espérame. Algunas veces doy nombres, algunas veces no puedo dar nombres, pero sí contarles esa experiencia que he tenido con Dios y el Espíritu Santo. Querido hermano, que esta prédica haya sido de gran bendición para tu vida, que sepas interpretar esos sueños de Dios bajo la luz de su Espíritu. Si te toca hacer ayuno, hazlo. Si te insiste Dios en el mismo sueño, ve a ver qué te quiere decir Dios, hermanito. Bendiciones en esta tarde. Ya llegó la hora de la tarde. Y bendecimos a Dios por su palabra, por todo su amor. Amén. Muy buenas a todos, amados hermanos, amado que te encuentras ahí, amado que estás ahí, esperando una palabra de salvación, una palabra que te llene, que te anime, que te haga muy feliz. Como dice San Pablo, no podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Hoy el Señor te quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida a través de mi historia, y no te vengo a contar nada que me hayan contado, sino todas las experiencias que he tenido en Cristo Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca de los sueños, que es un tema muy importante para nuestra vida, porque es real, porque Dios nos habla a través de ello, porque Dios nos avisa muchas cosas, y porque muchas personas vivieron y a través de los sueños Dios les hablaba y Dios les comentaba muchas cosas, y muchos dirán, no, pero eso no sucede. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Dios nos habla a través de los sueños a cada uno de nosotros cuando tenemos una amistad con Él. Entonces, antes de comenzar con la palabra de Dios, me gustaría que alabáramos un poco al Señor en esta mañana y lo glorificáramos. Amén. Entonces vamos a... Es una alabanza que me gusta mucho, que se llama Volar. Para alabar al Señor. Sé que solo en ti hay plenitud. Yo tengo vida, que cuando tú estás puedo confiar. Se van mis dudas, y que tu poder me hará volar como las águilas sobre la tormenta. Óyelo, sobre mi temor. Somos vencedores. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar. Seguros que en ti todo lo podemos, Padre Celestial. Todo lo podemos en Dios. Todo lo podemos en Él. Todo lo podemos en Él. Podemos volar sin miedos. Sin miedos. Dios nos ama, queridos hermanos. Dios nos ama. Sé que tu poder me hará volar como las águilas. Sobre toda tormenta, hermanito, que estés pasando, sobre todo temor, somos vencedores en Cristo Jesús. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo.
Sin miedo podemos volar, querido hermano que estás ahí, que me ves. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por amarme, por quererme, por estar queriendo a todos los que están detrás de esta pantalla, Señor. Que tú les puedas hablar a sus corazones por todo lo que tú me has enseñado, por todo lo que tú me has dado. Clamo la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida en esta hora, para que sea el Espíritu Santo el que proclame esta palabra, esta palabra que estoy hablando desde mi experiencia, desde la experiencia que he tenido con Dios. Alabado sea el Señor, glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que seas tu Padre Celestial hablando estas vidas. Podemos volar con Dios sin miedos, sin miedos. Glorificamos a Dios en esta mañana por este gran momento de gracia que nos ha regalado. Entonces busca tu Biblia, querido hermano, ahí donde te encuentres, para compartir esta palabra de Dios. El tema que Dios me ha regalado para esta mañana o esta tarde es acerca de los sueños. Muchas veces pensamos que los sueños son sueños, pero son muy reales y tienen importancia en nuestra vida. Son vitales y Dios nos habla a través de ellos. Y hoy quiero demostrarte eso a través de la palabra de Dios, y también te lo quiero demostrar a través de las experiencias que yo he tenido, como cuando Dios me habla, cuando he tenido mis sueños. Bueno, querido hermano, como toda la palabra de Dios siempre está fundamentada la palabra de Dios está fundamentada en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer esa palabra. Querido hermano, los sueños son más reales de lo que nosotros podamos imaginarnos. Quería comentarte de que siempre la mayoría de personas nos hablan de los sueños de José, pero yo te quiero hablarte de los sueños de José de Egipto, los sueños que tuvo José, el esposo de nuestra madre, la Virgen María, y también te quiero hablar de Jacob, que tuvo un sueño. Te quiero hablar del rey Nabucodonosor, que también tuvo un sueño, que fue interpretado por Daniel, el profeta Daniel. Te quiero hablarte también de que el Señor muestra y nos habla a través de los sueños. Te quiero hablar también de Job, que nos habla de los sueños. Quiero hablarte de Joel, el profeta Joel. Y quiero decirte, querido hermano, de que también la mujer de Poncio Pilato tuvo un sueño. Tuvo un sueño antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas, quiero comenzar leyéndote acerca de estos sueños. Y contarte también de los sueños que ha tenido esta sierva de Dios, Lisette. Bueno, dice que la palabra de Dios de que José tenía 17 años. Dice, esto está tomado del Génesis 37. Dice, cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bila y Silpa, que eran las concubinas de su padre. José llevaba a sus padres las quejas de sus hermanos. Pero me quiero ir más bien al 6 de una vez. Y dice, escuchen, voy a contarles un sueño que tuve. Esto lo está diciendo José. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío e hicieron reverencias. Saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y las estrellas me hacían reverencias. O sea, no solamente tuvo un sueño, tuvo 2 sueños donde Dios le estaba hablando. Sabemos que la vida de él fue esos sueños hechos realidad cuando fue allá a Egipto y interpretó el sueño del gobernador, el sueño del copero, el sueño del panadero. Y Dios le estaba hablando a José acerca de los sueños, de lo que iba a acontecerle a esas personas, de que el copero y el panadero, uno iba a morir y el otro iba a ser nuevamente colocado en su puesto.
sabemos que Él los ayudó y los ayudó a interpretar estos sueños de Dios. Y entonces,